Bueno, muchísimas gracias a Henry Ebrard por su comentario. Le deseamos un buen fin de semana. Bueno, señores, yo había adelantado ya la presencia de la doctora Pilar Villafaña, nutrióloga clínica, que nutre este programa realmente de mucha profesionalidad en sus consejos clínicos en materia de salud. Así que nos agrada bastante, doctora, tenerla por aquí. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mi querido Manuel. Para mí es un placer estar aquí. Siempre digo que le soy muy agradecida por permitirme estos espacios de compartir lo que es sobre nutrición y salud a todos aquellos que nos ven a través de la pantalla. Así que vamos a hablar de un tema dice que vamos a hablar de microbiota intestinal, los prebióticos y probióticos. Exacto. Hasta yo estoy muy interesado. Sí, usted sabe que yo le había dicho inclusive de que vamos a hablar de colesterol, y era por unos temas que me surgieron tanto en consulta como en las redes sociales, pero leí la siguiente frase y ahí entonces, por eso vamos a traer el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y la frase es la siguiente: la salud de tu cuerpo está enraizada o tiene raíz en la salud de tu intestino. Eso lo dijo el doctor Pedre, que es un médico estadounidense muy especialista en lo que tiene que ver con la salud del intestino. Y en mi humilde práctica, como digo yo, ese es un señor especializado con muchísima experiencia que hasta libro ha escrito sobre el tema. Y yo en mi humilde experiencia que he tenido con los pacientes que estamos trabajando, doy una veracidad tan importante y tan grande sobre lo que es la microbiota y sobre esa frase, que por eso me motivé a traer el tema en el día de hoy. O sea, actualmente hay muchísimas tendencias, muchísimas acciones, pero sobre todo muchísimos estudios que avalan esta información que ha dado el doctor Pedre, de la importancia de la microbiota intestinal y de lo que es la microbiota intestinal, que inclusive muchos la dicen o se hace referencia actualmente, no sé si lo ha escuchado, señor Manuel, sobre que es el segundo cerebro. Y tiene una repercusión sumamente importante en todo nuestro organismo e inclusive en acciones cognitivas y emocionales. O sea, muchas veces nosotros tener una alteración en la microbiota puede generar situaciones emocionales o a través de lo que es la salud mental inclusive. Existe lo que es el eje intestino-cerebro, eso es una realidad. Y ese eje, el cerebro y el intestino, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro intestino, está intrínsecamente ligado a través de lo que es un plexo nervioso. Entonces, ¿qué es un plexo? O sea, doctora, más o menos, es un conjunto de nervios que están unidos desde la médula espinal y se relacionan constantemente. Esa relación lo que hace es que nosotros entonces podamos ver que la microbiota sí tiene una funcionalidad sumamente importante y que nosotros deberíamos preservar, cuidar. Pero entonces, ¿qué es la microbiota? Porque primero, para tú cuidar algo tienes que saber qué es ese algo. La microbiota es un conjunto de microorganismos, billones de ellos, que están o que residen, que moran, que tienen ciudadanía, muchos permanentes y otros quizás de manera transitoria en nuestro intestino. Hay microbiotas en otras áreas, por ejemplo, microbiota vaginal, microbiota orofaringea, pero me voy a enfocar en la microbiota intestinal. Existen lo que se llama que se genera un microbioma. Ese microbioma lo que hace es que tienen los microorganismos con sus genes y ellos entonces van a repercutir en nuestra salud de nuestro organismo y van a permitir, uno, trabajar directamente en nuestro sistema autoinmune, que siempre se lo he mencionado, la importancia de la inmunidad, y lo otro, mantener el equilibrio, la homeostasis, que es una palabra que siempre se la digo cada vez que vengo, y es mantener ese equilibrio en nuestro organismo de manera bioindividual, que eso es lo importante de la microbiota. Es muy individualizada. Hay microorganismos distintos, pero Pilar tiene una microbiota dada, forjada de cómo nació, desde cómo nació y demás, y lo que yo he ido en mi vida, por ejemplo, dándole a través de la alimentación, eso hace que tenga una particularidad mi microbiota. Asimismo el señor Manuel y asimismo cada uno de nosotros. Eso es lo rico y lo diferente que tiene la microbiota intestinal. Y al tener esa bioindividualidad, entonces nos permite inclusive ser más específicos a la manera de abordar a un paciente inclusive. Entonces, ¿qué deberíamos nosotros garantizar de esa microbiota intestinal? ¿Qué nosotros deberíamos generar? Porque al tener esa microbiota intestinal, ese microbioma con sus genes que van a repercutir, que van a formar y que se van a referir en nuestro organismo haciendo las acciones específicas, ¿qué nosotros deberíamos esperar que tenga una microbiota? O que sea, o cómo debería ser una microbiota. Lo primero es que la microbiota debe ser diversa. Debe haber mucha variedad. Mientras mayor variedad, entonces estamos hablando de que está más nutrida esa microbiota y por ende tiene una mayor acción o una mejor acción dentro de nuestro organismo.
¿Qué la pudiera afectar? Por ejemplo, la antibioterapia. Cuando tenemos un proceso X que nos tuvieron que poner algún tipo de antibiótico, pues entonces esa flora se va a ver afectada. Muchas veces inclusive, actualmente se utiliza mucho que luego del tratamiento de antibióticos se le pone a la persona que luego utilice unos probióticos. Y eso simplemente para tratar de regenerar esa microbiota intestinal que nosotros tenemos. Otra cosa importante que tiene que tener la microbiota es que tiene que ser eubiótica. Entonces, ¿qué significa eso? Eu es un prefijo, y recuerdo cuando estaba en la universidad de un señor que nos daba lo que eran las raíces griegas y latinas. Y él siempre decía, eu, lo más normal, lo más equilibrado, lo más perfecto. Entonces, creo que eso se me ha quedado y lo sigo compartiendo aquí, de que tiene que realmente estar completa, de que tiene que estar en sinergia, que tiene que ser equilibrada. Es decir, una microbiota, aunque son billones de microorganismos, no pudiera estar de más, porque si hay de más, se pasa lo que es una disbiosis o también lo que nosotros conocemos por ahí como el sobrecrecimiento de bacterias. No sé si han escuchado el término SIBO, que por ahí viene y lo pudiéramos tocar en otra ocasión porque es muy amplio, y eso es otra cosa que tiene que tener la microbiota. Otra característica de la microbiota es que tiene que ser simbiótica, es decir, esos microorganismos que están ahí dentro de nosotros deben jugar en balance, deben conocerse, deben interpretarse y buscar la manera de que nuestro organismo entonces repercuta en nuestra salud. Y lo último, y no menos importante, yo diciendo, es que sea funcional. De nada sirve yo tener una microbiota que quizás no está totalmente funcional. Aunque yo tenga una salud intestinal o yo tenga una digestión buena, como se dice por ahí, no necesariamente yo estoy teniendo una microbiota totalmente funcional, porque puede repercutir en otras cosas, como le dije, cognitivamente, a nivel de emociones, inclusive. Ha pasado casos de pacientes que tienen migrañas a repetición, muy frecuente, repetición a repetición, y eso los invita a que han hecho todos los tipos de estudios y no encontramos ningún hallazgo. Vamos a revisar cómo está la microbiota. Le preguntan, ¿cómo está yendo al baño? Yo voy perfecto, pero hay alguna alteración que puede estar ocurriendo allí. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo yo cuido, cómo yo mantengo entonces mi microbiota? Cuidando mi alimentación, sabiendo mi suplementación e indagando en esa parte importante. Lo que yo entro en mi cuerpo va a repercutir directamente en cómo la microbiota se mantiene o no. Y recuerden que es bioindividual. En otra ocasión vamos a compartir un poquito más sobre este tema que me parece sumamente interesante. Y doctora, no vamos a decir cómo debe uno alimentarse, sino qué debe evitarse. Bueno, ¿qué nosotros pudiéramos evitar siempre? Los aceites refinados es algo que afecta directamente a nuestra microbiota intestinal. Aunque es bioindividual, como bien le decía, quizás yo no puedo decirte, tú tienes que separar esto y que no, pero los aceites refinados, dígase, el aceite de soya, el aceite de cánola, el aceite de maní, todos esos tipos de aceites nosotros deberíamos evitarlos porque pueden alterar directamente a nuestra microbiota. El exceso de azúcares también, porque lo que hacen es que ella pueda sobrecrecer. Y alimentos, por ejemplo, como que se fermentan muy fácilmente, también. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Pilar Viñafaña, nutrióloga clínica. Su comentario siempre muy profesional y muy adecuado para que la gente lo entienda perfectamente bien cómo cuidar su condición de salud. Así que muy agradecido también a ustedes por su sintonía. Recordarles que nos pueden seguir también a través de nuestras cuentas por YouTube e Instagram. Además de que estamos aquí de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por RNN, Canal 27. Así que le deseamos un buen fin de semana.